Le había comentado que NIF habla de dos momentos bien especiales en las contabilidades. Uno que es el reconocimiento inicial, pero allí siempre me van a hablar de medición inicial, que es a qué valor voy a reconocer los bienes o las deudas al momento en que yo las adquiero. Y segundo es la revelación que voy a hacer. A ellos lo llaman medición posterior. Entonces, hablamos de una medición inicial, que es a cómo voy a llevar eso a libros o en la contabilidad, y una medición posterior, que esa medición se hace ya cuando voy a sacar los estados financieros. ¿Listo? Entonces, habíamos visto que respecto a los inventarios, entonces el método de valoración últimas en entrar, primeras en salir, que era el WEBS, ese ya no va, solamente nos quedamos con primeras en entrar y primeras en salir. Método PEPS, nos quedamos con los promedios, el promedio ponderado y el promedio simple, y el método de identificación específica. Entonces aquí ya vamos a ver la medición posterior. Antes vimos respecto a inventarios cuál era la medición inicial. Y entonces decíamos que para yo reconocer un bien que va para la venta, que lo voy a llevar a inventarios, no debo tomar solamente el valor de compra, sino que los fletes, gastos por almacenamiento, gastos de importación y todos aquellos gastos en que debí incurrir para poder traer la mercancía hasta el sitio donde yo lo voy a vender, hasta mi bodega o hasta el sitio, hasta mi almacén donde yo voy a realizar la venta y voy a entregar el producto. La medición posterior. Con la norma anterior que veníamos trabajando, nosotros no hacíamos medición posterior. Nosotros contabilizábamos una mercancía al valor compra, la llevábamos a la 1435 a inventarios y ahí con ese costo quedaba toda la vida. De ahí en adelante quedaba con ese mismo costo registrado ahí. Pasaban un año, 6 meses, un año, 2 años, y a veces yo no vendía esa mercancía, pues bienes que no se dañaban fácilmente. Yo podía encontrarme fácilmente con bienes que había comprado hacía 2, 3 años atrás y contablemente estaba al mismo valor que lo compré. Bajo NIF, entonces hay que hacer una medición posterior de todos los inventarios. Esa medición posterior no es más que a qué costo voy a revelar mis inventarios cuando yo haga los estados financieros. ¿Sí? Entonces, antes de hacer los estados financieros, yo hago la medición, la medición posterior y concluyo o determino a qué valor es que voy a reflejar esos inventarios en los estados financieros. Entonces, hay dos opciones. Una, que lo revele al valor costo, es decir, que cuando yo haga los estados financieros los revele al valor costo, y otro que los revele al valor neto realizable. ¿Qué es una medición posterior al valor costo? Pues básicamente es revelarla al mismo precio que yo las compré. Entonces, tengo un par de zapatillas en mi almacén que las compré hace 2 años, las compré a 150,000 pesos cada una, a eso las ingresé a inventario y después de 2 años a eso las revelo. Van a aparecer allá en los estados financieros dentro de inventarios con un costo de 150,000 pesos, costo de adquisición, el mismo costo con el cual la reconocí en mi. Entonces, ¿qué es el valor neto realizable? Dice, es el importe que se puede obtener de un activo por su venta, por su enajenación. Es el importe que se puede obtener de un activo por su enajenación. ¿Qué es el importe? Es el valor que yo voy a recibir por la venta de ese bien. Deduciendo los costos necesarios para llevar a cabo tanto la venta como su producción o puesta en el mercado. ¿Qué quiere decir esto? Que yo debo revisar a qué precio es posible vender ese bien. Ese es el valor neto realizable. ¿A cómo lo voy a vender? Si este valor neto realizable, ojo con esto, por favor, es inferior al valor costo, yo debo revelar esa mercancía al valor neto realizable. Un ejemplo, yo les alcancé a dar un ejemplo en la primera clase.
Yo tengo una empresa que vende, bueno, productos de comunicación, celulares concretamente. Y resulta que compré un celular X o una partida de celulares X, los compré a 3 millones de pesos. ¿Sí? Ese es el valor costo de adquisición. Los compré hace un año a 3 millones de pesos. ¿A cómo lo llevé a mi contabilidad? A ese valor costo, quedaron registrados a 3 millones de pesos. Eso lo compré hace un año. Pero resulta que hoy día el valor neto de realización es solamente 2 millones 500. Es decir, lo máximo que yo puedo llegar a vender ese celular que compré en 3 millones de pesos hace un año es en 2 millones 500. Ese es el valor neto de realización, el valor de venta. El importe que puedo obtener al venderlo, solamente 2 millones 500. Noten ustedes entonces la situación, lo compré en 3 millones, pero hoy en día por más que logre venderlo me van a dar 2 millones 500 porque ese es el valor de mercado de ese producto o el valor neto de realización. Entonces, ¿qué me dicen normas internacionales? Como el costo suyo, el reconocimiento inicial fue a 3 millones y ahora el valor neto de realización es de 2 millones 500, teniéndolo usted todavía en bodega sin saber que lo va a vender mañana, debe hacer un ajuste para rebajarlo de 3 millones de pesos, que fue como lo reconoció inicialmente, para bajarlo al valor neto realizable que vendrían a ser 2 millones 500. Entonces, eso sí es una de las modificaciones o las reformas que introdujo normas internacionales. Y eso lo deben hacer tanto las empresas Grupo 1 como Grupo 2, por favor. Cada vez que yo como contador de una empresa Grupo 1, Grupo 2, tenga que elaborar los estados financieros, lo primero que debo revisar es con qué valor voy a revelar del valor costo, es decir, del valor de adquisición. Debo hacer un ajuste a la contabilidad antes de elaborar los estados financieros. Si el valor neto realizable está por encima, no tengo ningún problema. Revélelos al valor costo, no le haga nada, no le haga nada al inventario, revélelo al mismo valor que lo había comprado y que era el que traía la contabilidad. Por favor, preguntas ahí. Quiero y necesito que quede muy bien claro esta parte, por favor. En la manera en que entendamos muy bien esto, vamos a entender fácilmente el cuento de, por ejemplo, propiedad, planta de equipo y algo otras partidas que tienen que ver con los activos, que es lo que estamos mirando en la actualidad. Entonces, por favor, les doy espacio para que me digan si tienen alguna pregunta al respecto. Ahora, algo que se me olvidó comentarles ahí. El valor neto realizable vendría a ser el importe, es decir, lo que yo voy a recibir si lo llegase a vender hoy, pero además de eso, le debo descontar si hay algunos gastos en los cuales yo deba incurrir para realizar la venta de ese bien. Si hay algunos gastos en los cuales yo deba incurrir para realizar la venta de ese bien, también los descuento ahí. Yo no sé, por favor, me comentan, quiero escuchar. Profe, una preguntita. Es decir, que ahí a ese valor realizable, a ese Sí, valor neto realizable, sí, por ejemplo, o sea, en el ejemplo del mismo celular, los 3 millones de pesos en que lo compré, lo voy a correcto. vender, lo voy a vender en 2 millones 500. Ya sé que no me dan más de 2 millones 500, es el valor neto Sí, realizable, 2 millones 500. o sea, que a ese valor debo deducirle los costos, o sea, debo quitarle más Ah, para bueno, poderlo entonces, vender. entonces para complementar sobre el valor neto realizable. Entonces resulta que para poder vender usted ese teléfono, como ya lo tiene hace rato ahí, no solamente lo va a lograr vender a 2.500, sino que tiene que pagar una comisión por venta.
Tiene que pagarle a alguien 20.000 pesos para que le ayude a vender ese teléfono. Entonces, ¿cuál es el valor el valor neto realizable? Pues son los 2.500.000 que usted va a recibir de la venta, pero tiene que pagar una comisión de 20.000. Entonces, el valor neto realizable vendría a ser 2.400.000, ¿qué? 80. 2.480.000 pesos. Ese vendría a ser el valor neto realizable. ¿Sí? O supongamos, no, lo que pasa es que Granada, como ya va más avanzado en la tecnología, ya ese teléfono muy difícil venderlo acá. Entonces, lo más fácil es llevármelo y venderlo por allá en otro sector, pero tengo que pagar flete o tengo que enviárselo para que me lo vendan allá a ese precio. ¿Sí? Entonces, debo pagar un transporte, una remesa o un flete por 30.000 pesos. Entonces, ya el valor neto realizable vendrían a ser los 2.500.000, con que lo voy a lograr vender allá en esa parte, menos los 30.000. Bueno, profe, otra preguntita. Por ejemplo, yo que vendo panela. Yo allá en el molino adquiero la caja de panela a 50.000 pesos. Esa caja de panela, después de que sale del molino, necesito empacarla en una bolsa, en un termo Sí, encogible. sí. Después de eso, tengo que llevarla a que le coloquen unos sellos. Sí. Eso es otro costo. Todo eso. Después de eso, el almacenamiento en la bodega hasta que llega el carro a recogerla. Sí. Entonces, eso, o sea, en el momento en que yo adquiero esa caja de panela a 52.500 pesos, Sí. que es que el camión recoge la panela ahí, ¿eso lo llevo a los inventarios a ese valor o solo al precio que yo adquirí la caja de panela en el molino? Normas internacionales, eso es lo que quiere, que usted no lo lleve al valor que le pagó al molinero allá en, ¿cómo es que llama? Donde sacan tanta panela en Cundinamarca, en Boyacá, en Cundinamarca, en la mesa, por ahí. No, bueno, ahí ¿En cerquita. Villeta? Villeta. Normas internacionales, precisamente eso es lo que quiere superar. Que usted ya no registre al inventario solamente los 50 y tantos que pagaste por la caja de panela, sino que además a ese valor debe sumarle el plástico que tú me dices, la impresión que tú me dices, el almacenamiento allá, el flete que tiene que pagar. Y finalmente usted le va acumulando eso y ya puesto tú estás en Granada, tú estás en Granada. Finalmente ya esa caja puesta en Granada ya no son los 55.000 pesos porque ya acumuló lo concerniente a todas esas erogaciones. Ya es posible que te quede acumulando todas esas erogaciones en 70.000 pesos. Entonces, normas internacionales lo que quiere es que tú no contabilices en 55.000 pesos el costo de esa caja de panela, sino a 70.000 pesos, que finalmente es lo que logró acumular y arrastró esa caja de panela, digámoslo en ese sentido, en el buen sentido, de gastos hasta que usted la dejó en su bodega y ahí sí ya cuando va a generar la venta. Eso precisamente es lo que quiere superar normas internacionales de contabilidad. ¿Listo? Bueno, profe, entonces ahí el valor, listo. Entonces ahí el valor neto realizable. Ah, Si bueno, me dice, entonces vamos a suponer, mira lo siguiente, me estás tocando un producto que me puede dar para eso, ¿sí? Entonces, listo, 70.000 pesos, listo, la tenemos en la bodega, contabilizamos a 70.000 pesos, ingresa cada caja a nuestro inventario, ¿cierto? ¿A cómo la vendes? Vamos a suponer que tú la vendes a 80.000 pesos, ¿normal? no, pues ahorita a mí me sale aquí puesta, acá en Granada, en 52.500. Ah, bueno, pero es En el puesta en precio Granada real me porque ya salen tú no, 52.500 puesta en Granada.
Bueno, entonces vamos a suponer. Y yo la vendo a 55. Imagínate. Entonces vamos a suponer. Voy a replantear el ejercicio porque es un producto muy bueno para analizar y que los demás entiendan. ¿Listo? Entonces vamos a suponer que la caja de panela tú la pagas en billeta a 45.000 pesos, cerrando para no poder hacer cuentas bien y no demorarnos. ¿Listo? Al productor, allá al molinero. Entonces, más las erogaciones que tú me acabas de decir, el empaque, el plástico, la impresión de lo que tienes que, el almacenamiento y el flete. Y entonces, ya acumulado todo, te llega a 50 y qué? 53, vamos a dejarlo ahí, 53. 52.500. Voy a cerrarlo a 53 para que podamos hacer las cuentas rápido. Sí, señor, ¿Listo? 53. Listo, ¿A qué valor voy a registrar? señor. ¿A qué Sí, valor señor. cuando reciba esa mercancía la voy a ingresar a mi contabilidad? ¿A qué valor costo? A 53.000 pesos. Debe ingresar ahí. Debo decirle a mi contador, ojo, no me la contabilice a 45 como yo la pago allá. No, a 53. ¿Listo? Muy bien. Tú la vendes normalmente a 55 algo, le voy a colocar 55. Quiere decir que se va a estar ganando 2.000 pesos. El valor neto realizable, 2.000 pesos. el valor neto realizable en esa caja, de cada caja de panela, vendría a ser 55.000 pesos, ¿vale? ¿Sí? Resulta que llegó 31 de diciembre, llegó 31 de diciembre. ¿A qué valor vamos a revelar en los estados financieros cada caja de panela? Entonces, normas internacionales me dice, pues compare, si el valor neto realizable está por encima del valor costo, es decir, si 55.000 pesos, que es el valor neto realizable, está por arriba del costo, que son 53, hágame el favor y revelan los estados financieros a 53.000 pesos, que es el costo. ¿Sí? Normas internacionales dice, cuando usted vaya a hacer estados financieros y mida el valor de los costos que va a revelar, entonces, si el valor neto realizable está por encima del valor costo, revélelo al valor costo. ¿Sí? Entonces, 55.000 pesos por encima, valor realizable está por encima de los 53, que es el valor costo. ¿A cómo lo voy a dejar en los estados financieros? A 53. ¿Sí? 53. Pero tengo el siguiente problema. 53. Correcto. Entonces puede pasar lo siguiente, mira, que su merced se descuidó, y resulta que por X y Y inconveniente usted dijo, no, carajo, esta panela ya no la puedo vender en 55. Entonces, usted le dice a la persona encargada de ventas, hágame un favor, vamos a quemar esta panela a 50.000 pesos o a 40.000, ¿sí? O bien sea porque usted la almacenó mal y ya empieza a mirar que se le está derritiendo. No, esto hay que quemarlo a 40.000 porque si no, no la vendemos, ¿sí? Entonces, esos 40.000, ya con esas condiciones de que se le empezó a deteriorar el producto, esos 40.000 vendría a ser el valor neto realizable. ¿Por qué? Porque se le está deteriorando el producto. ¿Sí? Ya cambió el valor neto realizable, ya usted no va a recibir los 55. Usted si al caso logra venderlo en 40.000 pesos. Ese sería el valor neto realizable del producto, 40.000. ¿Sí? Cambió el valor neto realizable porque usted ya no la va a poder vender a 55 porque le empezó a dañar, entonces solamente lo va a lograr vender a 40. Ese es el nuevo valor neto realizable, 40. ¿Qué dicen normas internacionales entonces? Si el valor neto realizable está por encima del valor costo, revélelo al valor costo. Pero si el valor neto realizable está por debajo del valor costo, ya no lo revele al valor costo, revélelo en los estados financieros al valor neto realizable. Entonces, mira, 40.000 pesos es el nuevo valor neto realizable. Está por debajo del valor costo, que son 53. Está por debajo. ¿Qué me dicen normas internacionales? No, señorita, ya usted no lo puede poner en los estados financieros a 53.000 pesos, que era el costo, sino a 40.000, porque está por debajo. Lo que usted va a recuperar
el dinero que va a recoger de vender ese producto va a ser muy por debajo del valor costo de adquisición. 40.000 pesos está muy por debajo de 53, que es el valor costo. Entonces, debo hacer un ajuste en la contabilidad. ¿Por qué? Porque cuando llegó a Granada, usted esa caja de panela la contabilizó a 53. Pero ya para poder hacer estado financiero hay que previamente hacer un ajuste de tal manera que baje esas cajas de panela de 53 y la lleve hasta 40.000 pesos, que es el valor finalmente con el cual vamos a revelar esas cajas de panela. Estoy hablando de las deterioradas, ¿no? Porque las que están buenas sí van a seguir a 53. Ahí las puedo revelar a 53. ¿Sí me hago entender? Por favor, ¿estamos bien? Sí, Sí, señor. señor. ¿Sí está entendido o persiste la inquietud? No, sí, ya, profe. Bueno, entonces, ahorita vamos a hacer ejercicio al respecto. Tomo, espérate que por aquí alguien me escribe que creo que no tiene. A ver qué pasó, chat. Sí, entendido, sí, señor, perfecto, vale. A ese ajuste, como en el caso de la panela, de rebajarla del valor costo de 53 para llevarla al valor neto realizable de 40, se le llama deterioro de inventarios, precisamente así se le llama, deterioro de inventarios, aquí lo tengo. Eso es un deterioro de inventarios. Y contablemente debo hacer un ajuste por deterioro de inventarios. Eso era como lo que alguna vez hablábamos de la provisión de inventarios, pero aquí vamos a hablar de deterioro de inventarios. Y miren la situación, dice, se genera deterioro de inventarios por los siguientes conceptos. Cuando los inventarios estén dañados, el caso que me dice Marta, ¿era que me hablaba? Sí, La señor. compañera que me está hablando, Marta, sí, Marta. Precisamente, mire, cuando Sí, los señor. inventarios estén dañados, se deterioró. Cuando los inventarios se han vuelto o parcialmente obsoletos, es decir, que están pasando de moda. O cuando el precio de venta del producto ha caído. ¿Sí? Entonces resulta que usted compró a 53.000 la caja de panela, así la contabilizó, valor costo 53, así la reconoció en su contabilidad. Y resulta que llegó 31 de diciembre y la caja de panela le cayó el precio, quedó a 50. Y usted mira que en perspectiva va a seguir a 50, que no se va a recuperar el precio de venta, va a seguir a 50 o tiende a caer, pues se cayó el precio de mercado, el precio de venta. Entonces también hay que hacerle un ajuste por deterioro. Y esto sí es para una empresa industrial, cuando los costos estimados para la terminación o venta del producto han aumentado. Listo, entonces, ¿por qué se deteriora un inventario? Porque se dañan, porque se empiezan a volver viejos y ya cambia de precio, un producto obsoleto, eso sobre todo se da en los productos tecnológicos y en eso de los celulares sí que se da un celular. Yo compro un celular en 4 millones y al cabo de un año vale 2,5. Y o porque el precio de mercado cae, por eso se puede deteriorar los inventarios. Y a raíz de estos tres conceptos, habrá que hacer entonces un ajuste en la contabilidad que se llama ajuste por deterioro. Ya vamos a ver cómo se contabiliza. Un ejemplo de deterioro de inventarios. Comercializadora de productos tecnológicos SAS tiene los siguientes productos en su inventario, los cuales fueron adquiridos con el siguiente costo y actualmente se venden en el siguiente valor. Y resulta que necesitamos elaborar estados financieros.
Ojo, comercializadora de productos tecnológicos SAS tiene los siguientes productos en su inventario, los cuales fueron adquiridos con el siguiente costo y actualmente se venden por el siguiente valor. Resulta que necesitamos hacer estados financieros. Terminan 10 minutos. Bueno, en 10 minutos nos cambiamos. Resulta que necesitamos hacer estados financieros. Entonces, ¿a qué valor vamos a revelar? Entonces, miren, aquí me disculpan porque la verdad yo de tecnología, yo cargo solamente una flecha. Una flecha de esas de 40.000 pesos que consigo ahí en el Villa Julia, en Villado. ¿Sí? Me van a disculpar ahí los valores porque alguien me va a decir, no, profe, pero es que un iPhone eso ya vale como 6, 7 millones. También depende de la línea del producto. Entonces, mire, vamos a suponer que solamente tenemos, es una empresa que esa empresa tiene, de cada producto tiene una solita unidad. Una solita unidad. Entonces tiene un Huawei que lo compró en 2 millones y así quedó contabilizado cuando lo compramos. Se reconoció y se llevó la contabilidad en 2 millones. Resulta que hoy que vamos a hacer los estados financieros, consultamos y el precio de venta o el precio de mercado o el valor neto realizable es lo mismo. Valor neto realizable es el valor de venta en el mercado. Es de 2.200.000. La pregunta sería, ¿debo hacerle ajuste a este producto? La respuesta sería no, porque el precio de venta, No, el señor. valor neto realizable está por encima del valor costo. Entonces, a este producto no le voy a hacer ningún ajuste contable. Así lo voy a dejar quietico. Esa empresa además tiene un celular LG que lo compró en 1.500.000 costo y así lo registró en su contabilidad cuando lo compró. Pero hoy nos damos cuenta que el precio de venta, es decir, el valor neto de realización es de 1.300.000. ¿Le hacemos ajuste? Sí, señor. Sí, Sí, señor. porque A el ese sí neto hay que hacerle realizable ajuste. el neto realizable está por debajo de lo Está que por debajo del... costó. Quiere decir que vamos a recoger 1.300.000 cuando lo vendamos y ya pagamos 1.500.000. Cuando lo vendamos no vamos a recoger ni siquiera lo que pagamos. El valor neto realizable está por debajo del valor costo. Entonces, antes de hacer los estados financieros, debo calcular el deterioro aquí. ¿Cuánto es el deterioro de ese teléfono? ¿Cuánto se deterioró? Pregunte, a ver quién me quiere, pregunto y a ver quién me quiere ayudar. ¿Cuánto se deterioró ese producto? 200.000. 200, correcto. 200.000 se 200 deterioró. mil. ¿Sí? 200. Entonces, tenemos que hacer un ajuste para reconocer ese deterioro en inventarios por 200.000 pesos. Pero no lo hago unidad por unidad. Entonces miro el deterioro de todos los productos y ahí sí hago una sola sumatoria. Lo que pasa es que esto fue un copia y pegue de Excel acá, no me deja ponerle aquí los 200.000. Pero vamos a suponer que aquí ya van 200.000. Tengamos en cuenta que aquí ya este LG se deterioró 200.000. Continuemos. El iPhone, el valor costo, tiene una medición inicial de 4 millones y la medición posterior es de 4.700.000. Lo contabilizamos cuando lo adquirimos en 4 millones, que fue el valor de compra, y hoy en día el precio de venta, el valor neto realizable es de 4.700.000. ¿Está deteriorado o no? No, señor. No, no, antes está por encima, está revaluado, está por encima del valor costo. Este Samsung lo compramos en 2.500.000. Esa fue la medición inicial. A eso lo registramos en la contabilidad, a 2.500.000. El precio de venta es de 2.300.000.
pero además para poder venderlo en 2.300 debo pagar un costo de 100.000 pesos, una comisión de 100.000 pesos. Entonces, ¿cuál es el valor neto realizable acá? El valor neto realizable sería, 2.200.000. correcto, los 2.300.000 menos 100 que debo pagar para poder venderlo en 2.300. Entonces, aquí el valor neto realizable vendría a ser 2.200.000, que sería esto menos lo que voy a pagar. Entonces, 2.500.000, el valor costo y el valor neto realizable, 2.200.000, está por debajo, ¿en cuánto? En 300.000 pesos. Quiere decir que este Samsung se deterioró en 300.000 pesos. Entonces, ¿qué llevamos? Un deterioro del LG de 200.000, un deterioro del Samsung de 300.000, llevamos 500.000 pesos, ¿verdad? Van 500.000 pesos ahí en deterioro de inventario hasta el momento. Y finalmente el Motorola. Medición inicial, ¿a cómo se reconoció en contabilidad? 1.700.000, precio de venta 1.500.000 y costo asociado a la venta 150. ¿En cuánto quedaría el valor neto realizable? En 1.350.000. 1.350.000. Quiere decir que este Motorola se deterioró 350.000 pesos. De 1.700.000 a 1.350.000, que es lo que finalmente me va a quedar, se deterioró en 350. Entonces, ¿cuánto acumuló de deterioro todo este inventario? 200 del LG, del Samsung, perdón, sí, del Samsung 300 y del Motorola 350. Eso quiere decir que serían 850 se deterioró este inventario. Este inventario está deteriorado en 850.000 pesos. ¿Cómo vamos a contabilizar ese deterioro, por favor? Porque no es solamente calcularlo, sino hacer el ajuste contable para ahí sí sacar los estados financieros. Este es el deterioro. Entonces, el deterioro de los inventarios, que para este caso fue de 850.000 pesos, del ejercicio que acabamos de ver. Entonces me dice que debo llevarlo al estado de resultados a una cuenta del gasto como deterioro de inventarios. Si ustedes quieren, como todas las contabilidades todavía se están trabajando, repito, uno digita la información con el plan único de cuentas que había, porque ese sí no lo acabaron. Entonces, básicamente, ya la cuenta, sí, correcto, la cuenta 5160, y lo debito en 850.000 pesos al debe, una cuenta del gasto. Contra inventarios, deterioro del activo. Entonces sería la 1499, ¿sí? Antes a esa la llamaban provisión, pero algunos software recomiendan y algunas productores de software contables recomiendan no llevarlo a la 1499, sino a la 1498. Si ustedes buscan el plan único de cuenta, esa cuenta no está, pero la podemos crear y colocarle así, deterioro de inventarios. Entonces quedaría la 1498 como deterioro de inventario y